Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Vladimir y Punto. Nuestro entrevistado de hoy es Yul Yabur, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Yul? ¿Cómo te va? Hola Vladimir, un gran placer conversar hoy contigo y por supuesto con todos los usuarios de Vladimir y Punto por esta vía. Por contrapunto, así es. Bueno, Yul, caramba, ¿qué te une y qué te separa hoy del gobierno de Nicolás Maduro, a ti y al Partido Comunista de Venezuela? Bueno, nos une hoy posiciones que se han venido dando en el ámbito internacional en cuanto al rechazo a cualquier agresión contra nuestra patria, a cualquier intervención de carácter extranjero que se dé contra nuestro país, cualquier injerencia, venga de donde venga, contra el pueblo venezolano. El gobierno venezolano ha asumido en el discurso posiciones de este tipo y por supuesto nosotros históricamente hemos señalado que la contradicción principal entre del pueblo venezolano es nación-imperialismo. Eso allí, por supuesto que hay niveles de coincidencia, repito, en el discurso, habrá que analizar en la práctica si eso se está dando así, de acuerdo a las alianzas de carácter económico que viene estableciendo el gobierno, y las diferencias son bastantes hoy, que tiene que ver con toda la política interna, que tiene que ver con todo el programa de gobierno en el ámbito económico, en el ámbito sindical, en el ámbito de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Entonces, bueno, ahí hay una gran diferencia, valga la redundancia, del programa que presentó Chávez, un programa de liberación nacional, un programa de carácter antiimperialista, donde había una alta coincidencia entre ese programa que presentó Chávez, antineoliberal, patriótico, antiimperialista, y el programa del Partido Comunista de Venezuela. Entonces, bueno, había una alta coincidencia y es lo que conllevó a que hubiese una alianza, pese a diferencias, a veces que se presentaban en lo táctico con el presidente Hugo Chávez, pero allí, por supuesto, esa alianza se afianzó en la medida que se avanzaron con logros importantes del pueblo venezolano, logros en el ámbito agrario, campesino, en el ámbito laboral, con la Ley Orgánica del Trabajo y otras acciones que se desarrollaron, en el ámbito de las llamadas leyes habilitantes. Recordemos esas leyes habilitantes que tenían que ver con la ley de hidrocarburos, la ley de tierra. Bueno, hay una coincidencia. Yul, este gobierno es un gobierno obrerista, antiobrero, es un gobierno chavista, antichavista, es un gobierno defensor de los derechos humanos o un gobierno violador de derechos humanos. Bueno, este es un gobierno que se hace llamar chavista, pero en la realidad, cuando nosotros hacemos un análisis del plan de gobierno, vemos que todos los elementos planteados por el presidente Hugo Chávez hoy hay un retroceso en esas conquistas y en esos logros del pueblo venezolano. Vemos que hay un alejamiento de esas políticas en todos los ámbitos, en el tema del fortalecimiento de la soberanía, en el tema del fortalecimiento del carácter económico del país, en todo lo que tiene que ver en los derechos de los trabajadores y trabajadoras, en el tema de la participación popular real, más allá de cómo se utiliza hoy en lo institucional. Nosotros vemos que hoy, por supuesto, existen elementos que alejan la política en su carácter, la política del gobierno, en su carácter fundamental de lo que planteaba Chávez, el carácter popular, el carácter obrero, campesino y comunal, más allá de lo que del discurso de hoy. Hoy en la práctica nosotros vemos que hay un alejamiento total, que incluso lo que se está planteando hoy en esta profunda crisis del sistema capitalista venezolano dependiente y rentista, hoy lo que se está planteando es una salida en el marco del capitalismo, es una salida con el capitalismo. Aquí no se está planteando que esas empresas que fueron nacionalizadas con Chávez realmente sean dirigidas por trabajadores y trabajadoras y no por juntas burocráticas designadas desde el gobierno, donde si los trabajadores denuncian cualquier acción de corrupción, cualquier acto de corrupción, vemos que hay una persecución contra los trabajadores, vemos que hay una judicialización contra los trabajadores. Eso hoy se está aplicando. Y eso, por supuesto... Ahí me quiero parar un poco. O sea, estas detenciones de trabajadores que se han dado, se han conformado algunos comités de apoyo del comité de familiares de los trabajadores presos. ¿Ustedes creen que ya definitivamente con este gobierno no hay posibilidades de derecho a huelga, de organización sindical
¿Estamos a ese nivel? No estamos todavía a ese nivel, pero cada vez existe mayor reducción de esos derechos. Cuando tú ves que trabajadores y trabajadoras han sido judicializados y han sido criminalizados, han ido cuerpos de seguridad del Estado venezolano a buscarlos en sus casas porque están denunciando hechos de corrupción o porque están señalando irregularidades en empresas que están siendo dirigidas por esas juntas designadas de manera burocrática del Estado venezolano, el gobierno venezolano. Esas son limitaciones ya en esos derechos y en esas conquistas de los trabajadores y trabajadoras. En el tema de la huelga, aquí cuando se plantea una huelga de los trabajadores y trabajadoras en las empresas públicas, en la mayoría de los casos, esos dirigentes son señalados de conspiración contra la patria, de traición a la patria, asociación para delinquir, bueno, todo eso, toda esa cartilla que se plantea en esos juicios. Eso es muy grave para los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Hoy hay un número importante para los trabajadores y trabajadoras que, por supuesto, están siendo judicializados, que son presos de conciencia, como lo hemos señalado nosotros hoy, y que todo indica que, bueno, que esa judicialización limita y reduce los derechos democráticos planteados en la Constitución y en la Ley Orgánica de los Trabajadores y Trabajadoras. Ahora, fíjate, no es fácil ver a un partido comunista criticando a un gobierno que se llama socialista. Sí, eso es verdad. Lo que pasa es que nosotros hemos caracterizado y así lo hemos señalado y así lo hemos dicho pública y privadamente. Digo pública a través de todos nuestros comunicados, nuestros documentos, de nuestros análisis, de los medios de comunicación donde se nos brindan espacios, y de manera privada se lo hemos dicho a dirigentes del PSV y a dirigentes del gobierno. Hoy en Venezuela no existe socialismo, no existe ningún plan de desarrollo con perspectivas hacia el socialismo. Hoy lo que existe es mayor apertura económica hacia los sectores del capital transnacional. Por eso te mencioné al principio que en el discurso el gobierno se plantea su carácter antiimperialista, pero ahora, en la realidad este carácter... Perdóname, Jules, si este gobierno tiene todo ese carácter capitalista, que le está abriendo la economía al capital transnacional, ¿por qué el gobierno de Joe Biden no lo reconoce? Debería reconocerlo si ese fuese el caso, ¿no? Porque el gobierno de Joe Biden no agudiza las sanciones, no mantiene las sanciones y el bloqueo de Venezuela porque aquí haya socialismo, no porque haya una disputa por el sistema en Venezuela. Eso se agudiza y se mantiene por las contradicciones interimperialistas que hoy se plantean a nivel internacional y a nivel global. El gobierno de los Estados Unidos y el imperialismo norteamericano redujo su influencia en la década pasada. Hubo una reducción por los gobiernos populistas, por los gobiernos populares que llegaron al poder y al gobierno en diversos países, y entre ellos, por supuesto, Venezuela. Y esa reducción de la hegemonía del imperialismo norteamericano conllevó a que la contradicción entre el bloque interimperialista, por un lado, el imperialismo norteamericano y sus aliados europeos, y por otro lado, países emergentes que también son países capitalistas como Rusia, como Irán. No podemos decir que no son países capitalistas. Hoy Rusia no es la URSS. Hoy Irán son países capitalistas, pero hay contradicciones allí por distintos elementos, por la disputa en la materia prima, por la disputa de las rutas comerciales, por la disputa del mercado internacional. En esa disputa, el imperialismo norteamericano redujo, por supuesto, su hegemonía. Hoy Venezuela fortalece alianzas con países que no responden al imperialismo norteamericano, y por supuesto entonces aquí ellos, como lo han señalado en distintas oportunidades, están impulsando una política para mantener a esta parte del hemisferio, a esta parte del mundo bajo su dominación total. Esa disputa existe. Aquí la disputa no es porque en Venezuela se esté dando un socialismo, no es porque en Venezuela represente un peligro en el cambio del sistema, es porque ellos, pese a que haya gobierno de carácter capitalista, ellos no aceptan gobiernos que no estén completamente bajo su influencia y bajo su control. Eso hay que verlo desde esa perspectiva. Ahora, el Partido Comunista
tiene un problema y es que el Partido Comunista reivindica el socialismo y este gobierno se define como socialista y mucha gente asocia los problemas que tienen los venezolanos con el socialismo. ¿Cuál va a ser la oferta política del Partido Comunista para que la gente no lo confunda con este modelo que se hace llamar socialista? Bueno, eso era lo que se planteaba en algunas declaraciones que nosotros hemos dado, que han dado dirigentes nuestros, la llamada psicología invertida, donde el gobierno va planteando, bueno, este es socialismo, aquí lo que hay es un sistema socialista, aquí estamos impulsando el socialismo y nada está funcionando. Los servicios públicos no funcionan, la salud no funciona. Perdóname, Yul, este es un gobierno psicológicamente invertido. Entonces, al impulsar eso y al decirle eso a la gente, ¿quién va a querer un socialismo donde a ti no se te prestan los servicios de salud necesarios y la atención de salud necesaria, donde los servicios públicos están deteriorados, donde la situación del sistema judicial cada día está más deteriorada? Lo está señalando el mismo gobierno cuando te plantea, mira, una revolución judicial, es porque el sistema judicial hoy no está funcionando, porque no existe, por supuesto, el respeto al debido proceso. Cuando tú estás detenido y pasan meses donde no hay audiencia preliminar, donde no se presentan pruebas, donde no hay juicio, eso es violación al debido proceso. Cuando el mismo gobierno está planteando revolución judicial, es porque el sistema judicial no está funcionando. Cuando te plantea crisis en el sistema de salud y te va implementando otras vías y otras alternativas, es porque la salud no está funcionando. Entonces, ¿quién va a querer un socialismo así? La gente lo que te dice, bueno, yo lo que quiero es que eso solucione el problema. Y si esto es socialismo, yo no quiero un socialismo así. Lo dijo Oscar Figuera en la Asamblea Nacional, en un discurso de la Asamblea Nacional, y lo dijo estando el presidente Hugo Chávez, que era otro contexto. Dijo, si esto es socialismo, yo no quiero esto para mis hijos, y ese no es el socialismo. ¿Qué se plantea el Partido Comunista? El Partido Comunista se plantea las bases del socialismo científico, con control de los trabajadores y trabajadoras, con dirección colectiva, popular, donde allí se incorpore a todos los sectores obreros, campesinos, comuneros y populares, donde existe realmente la construcción de política con todos esos sectores, y no nada más en el discurso, donde haya lo fundamental, Vladimir, lo fundamental, un plan de desarrollo productivo nacional centralizado que permita de verdad direccionar las políticas de desarrollo en torno a las áreas que nosotros necesitamos, los venezolanos y venezolanas, y no la dependencia de las importaciones, no la dependencia de los sectores del capital transnacional. Esa es la diferencia fundamental. Ustedes han sentido ahora lo que es la censura, han sentido el veto en algunos medios, han sentido la represión, han sido perseguidos, ¿verdad? A partir de esa realidad, si ustedes fueran gobierno, ¿ustedes permitirían realmente, por ejemplo, la libertad de expresión, la crítica, la existencia de otros partidos? ¿Respetarían los derechos humanos? En nuestro plan de gobierno, que es el programa, nuestro plan de gobierno es el programa del Partido Comunista de Venezuela. Y eso plantea la construcción de un Estado popular democrático. Y popular democrático es la integración a través de una dirección colectiva de los sectores populares, donde la política de gobierno se construya con esos sectores. Eso es democrático. Eso permite, por supuesto, que los sectores populares, encabezados por los trabajadores y trabajadoras, en alianza con el campesinado venezolano, en alianza con los comuneros, en alianza con los sectores populares, con la intelectualidad revolucionaria, permitan una instancia de carácter consultivo que pueda desarrollar ese programa de manera. Y eso, por supuesto, Vladimir, eso es democrático. Eso es lo democrático, más allá de que si hay veto o no veto en la censura, o si se va a votar o no se va a votar. Lo democrático es cómo participo yo de manera real en la construcción de la política, pero real, no es el discurso, no es un montaje a través de los medios de comunicación, no es que yo planteo todo un programa con sectores, pero estoy por fuera pactando con el gran capital. ¿Y en qué se evidencia eso? O sea, aquí no podemos decir, no, bueno, pero son habladurías del Partido Comunista de Venezuela. ¿En qué se evidencia y por qué nosotros hoy tenemos esas diferencias con el gobierno? Nosotros le hemos dicho, se evidencia en la ley antibloqueo, donde se le da potestad
al Ejecutivo Nacional a cualquier transacción, a cualquier negociación con cualquier bien del Estado venezolano sin control previo ni posterior, sin ningún tipo de contraloría, sin ningún tipo digamos, el principio de legalidad que circunscribe cualquier acto de la administración pública con la Constitución y con las leyes. La ley antibloqueo te permite vulnerar todo ello si va a convertirse en un obstáculo para esa transacción. Lo dice la ley antibloqueo. Ningún venezolano puede investigar o pedir información sobre esas transacciones que se realicen porque puede ser judicializado y puede abrírsele un proceso porque eso representa un secreto de Estado. Entonces imagínate en qué situación nos encontramos los venezolanos y venezolanas cuando aquí no hay números reales sobre la situación económica por el Banco Central de Venezuela. Todo eso que tú has descrito caracteriza a una dictadura, a un gobierno autoritario, caracteriza la ausencia de democracia. ¿De qué estamos hablando? No, nosotros pensamos que aquí no hay dictadura, no estamos diciendo que aquí hay dictadura. Aquí hay un gobierno con rasgos autoritarios que cada vez más se va fortaleciendo. Eso es muy malo y es muy peligroso para la vida democrática del país. Nosotros no estamos diciendo que aquí hay dictadura. Eso aún no lo hay. No podemos decir eso, sería irresponsable, pero hay rasgos de autoritarismo. Pero estamos muy lejos de una dictadura en Venezuela. Estamos muy malos, muy graves. Eso, decir eso puede ser ahora especulativo, si estamos lejos, si estamos cerca. Eso va a determinarse en dos direcciones. Una, en la medida que el gobierno siga implementando y fortaleciendo estos rasgos, y la otra cosa tiene que ver, por supuesto, con las luchas del movimiento popular. O sea, fíjate, tú me hablabas de los trabajadores que hoy están presos. Bueno, se ha conformado por los mismos familiares de los trabajadores y trabajadoras un comité de solidaridad de los familiares de esos trabajadores. Distintas organizaciones políticas, entre ellas el Partido Comunista de Venezuela, nos han convocado, nos han invitado y ahora somos parte de esos comités. ¿Cómo se formaron esos comités? De manera espontánea en un primer momento, donde los familiares se conocieron en las instancias de los centros de reclusión y en los tribunales y en esos encuentros, y luego, posteriormente a ello, empezó a haber articulación con organizaciones de carácter social y organizaciones políticas revolucionarias para defender el derecho de los trabajadores y trabajadoras. Entonces, bueno, van surgiendo esas luchas, van surgiendo esas organizaciones, esas articulaciones que cada vez más tienen que ir fortaleciendo para, por supuesto, denunciar esas acciones del Estado burgués. Hoy, ¿qué hay en Venezuela? Es un Estado burgués. Existe un Estado burgués con organizaciones que actúan para conservar ese Estado y en defensa de la clase social. Pudiéramos decir que el PSUV es un partido de la burguesía. Partido policlasista, como ellos mismos se autodefinen. ¿Cuál es la diferencia entre AD y el PSUV, por ejemplo? Bueno, AD era un partido en sus inicios que tenía fuertes rasgos de carácter antiimperialista, luego se desplegó completamente a los designios del imperialismo norteamericano europeo. Hoy el PSUV no es lo que era AD, eso no es verdad. Existe en su carácter antiimperialista fuertes corrientes populares, corrientes antiimperialistas, corrientes que creen verdaderamente en el socialismo, que creen realmente en el proceso de liberación nacional y que están presentes allí. Ahora, habría que ver... esas corrientes, Jules? ¿Por qué no se expresan, no se han expresado? Bueno, porque hay que ver qué fuerza realmente tienen esas corrientes en la dirección y sectores del PSUV hoy se están reagrupando y están buscando opciones como la Alternativa Popular Revolucionaria. Gran parte de la Alternativa Popular Revolucionaria son importantes corrientes del movimiento popular, son corrientes populares que provienen del PSUV, que son parte del PSUV, que han manifestado su disposición de participar en la Alternativa Popular Revolucionaria y en el Congreso Fundacional. Recordemos que nosotros estamos en un proceso fundacional de la Alternativa Popular Revolucionaria que se realizará en los próximos meses, lo más probable es que se realice en septiembre, y donde hoy existen documentos
que se están construyendo con la participación de todos esos sectores populares, más allá de las organizaciones políticas que somos parte de la Alternativa Popular Revolucionaria. O sea, ¿ustedes aspiran a capturar el descontento que existe en el PSUV? Nosotros aspiramos a reagrupar a los sectores populares, más allá del descontento, los sectores verdaderamente populares, los sectores que levantaron esas banderas de liberación nacional con el presidente Hugo Chávez, que logró reagrupar a esos importantes sectores, los sectores que realmente hoy están dispuestos a luchar contra el entreguismo, contra las políticas neoliberales y también están dispuestos a luchar contra todas esas cúpulas proimperialistas que plantean la intervención, la injerencia y acciones contra la patria bolivariana. Nosotros decimos que es importante luchar contra el entreguismo, contra las políticas y las corrientes que se plantean salida en el marco del capitalismo, pero también contra los sectores proimperialistas que promueven la intervención y la injerencia contra nuestro país. Finalmente, Jules, ¿ustedes estarían de acuerdo con un referéndum revocatorio del presidente Nicolás Maduro? Eso todavía nosotros no lo hemos discutido, no está planteado. ¿Pero te suena bien? Eso no lo decide. Eso todavía ni siquiera lo hemos discutido en la dirección del partido. Este periodo estamos discutiendo todo lo que tiene que ver con las precandidaturas internas para que lleguemos a un consenso en la Alternativa Popular Revolucionaria. Cuando se plantee el tema del referéndum revocatorio al presidente Nicolás Maduro, seguramente habrá un análisis, habrá una evaluación de todo ello y se tomarán decisiones. Hoy eso no se está discutiendo en el partido ni en la Alternativa Popular Revolucionaria. Bueno, Jules, te agradezco mucho que nos haya acompañado en este episodio de Vladimir y Punto. Un gran placer. Gracias a ti, Vladimir. Gracias por este espacio que nos brindas para expresar nuestra opinión, que hoy no hay muchos espacios que nos permitan realmente que podamos, a través de un medio social de comunicación, podamos nosotros expresar lo que es la política del Partido Comunista de Venezuela y de la Alternativa Popular Revolucionaria.